Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada FUPROVI presentó un estudio realmente muy interesante sobre la situación de la vivienda en Costa Rica y yo invité a uno de sus investigadores y que elaboró el estudio, don Franklin Solano, a que nos acompañe esta tarde. Don Franklin, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por su invitación y muchas gracias a todos los que nos siguen esta tarde por su programa. Muchas gracias, don Franklin. Empecemos por lo amplio, si me hace el favor. ¿Qué es FUPROVI y qué hace? Gracias por la oportunidad. La Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI es una ONG que surge hace 33 años, más o menos, 33 años, sí, en el 86, 87, por un grupo de personas preocupadas por el problema de la falta de vivienda para los sectores populares. Los que peinamos canas, los que no ya somos tan jóvenes, se acordarán de que en la década de los 80 hubo invasiones muy fuertes de zonas como lo que hoy se llama Metrópolis o Rincón Grande de Pavas, San Pedro de Pavas, eso al final de Pavas, después del aeropuerto, ya en la pura punta. Esa invasión se dio en el 86, cuando asume el gobierno, poco antes de que asuma el gobierno, o cuando asumió el gobierno don Óscar Arias Sánchez, su primer mandato. Igual la zona de Los Guidos, poco antes se había realizado la invasión de Guararí. Estoy hablando solo de las macroinvasiones de vivienda, las más fuertes. Pero antes de eso había manifestaciones en las calles constantemente. La década de los 80 fue, ustedes, algunos se acordarán de la década de los 80, una época de crisis muy fuerte, la transición del gobierno de Rodrigo Alberto Carazo a Luis Alberto Monge, con la agricultura de cambio, con las manifestaciones de campesinos en las calles, y también junto a estos de grupos de vivienda, grupos de familias, miles de familias que necesitaban una vivienda. Ante la imposibilidad del Estado de brindar soluciones a esto, surge un grupo de personas y forman la Fundación Promotora de Vivienda para apoyar a estas familias. Es así que surge FUPROVI, pero con una cuestión bien interesante de que desde FUPROVI se considera que no es solo un asunto, que la vivienda no es solo un asunto de techo, paredes y pisos, no es solo concreto y varilla. Hay que investigar, hay que conocer las causas, los efectos y cómo se expresa esto y por qué el problema surge. Entonces, a partir de ahí surge también con la institución un interés por investigar, por conocer la génesis, las causas del problema de la vivienda en el país. De Bueno, hecho, a través de las décadas, pues la fundación fue creciendo y desarrolla, junto con las familias, proyectos de vivienda. Ha logrado, junto con las familias, construir más de 15,000 viviendas, ha trabajado con igual cantidad de familias, tanto en la zona urbana como en la zona rural, y una de las políticas más presentes en la institución es la erradicación de precarios y tuburios. Por ahí tiene la génesis, la institución y uno de sus principales objetivos. Además, ha elaborado diferentes investigaciones, propuestas de mejora de la situación de vivienda, y hemos hecho pues un trabajo de incidencia a nivel político para fortalecer, apoyar y proponer cambios legislativos que apoyen el problema, las soluciones a los problemas de vivienda. claro, lo que le quería decir es que a veces perdemos de vista, don Franklin, la importancia de la vivienda como motor social, en el sentido de que muchas veces y desde hace muchos años el brinco, digamos, que marcaba que usted perteneciera a clase media era justamente la vivienda propia. Y al ser una de las necesidades más importantes, después de la crisis de los 80, usted ve cómo la gente simplemente no tenía dónde vivir. Ahora que lo recordaba usted, algunas de ellas perdieron la vivienda, pero es un tema de primera necesidad. Es decir, usted sale a hacer lo que sea para conseguir casa. Si es necesario invadir terrenos, como ocurrió en la década de los 80, los invade, pero
lo que le decía es que fue el brinco durante muchísimo tiempo a pertenecer a la clase media, tener casa propia. Y esa clase media durante los últimos años se ha ido debilitando en Costa Rica y haciéndose cada vez más pequeña, ¿no, Franklin? Sí y no. Vamos a ver, Randall, porque yo no tengo datos como que, primero, ¿qué es clase media? Porque yo trato de no utilizar el concepto, el término clase media, porque el término clase media es muy ambiguo y Claro, no sé si usted conoce alguna definición. Nosotros hablamos de familias de ingresos medios y de acuerdo a los estratos del BAMBI, que el BAMBI, o sea, el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, cataloga, ubica a las familias de acuerdo a sus ingresos en estratos. claro, Y cada estrato del BAMBI es un salario de un peón de construcción. Por ley se define como el salario mínimo de un trabajador no calificado del sector de construcción, o sea, un peón de construcción. Y esto anda alrededor de los 270.000 colones, casi 265.000 colones por mes, es el salario de un peón de construcción. Entonces, cada monto de eso es un estrato. Entonces, el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda divide las familias de acuerdo a sus ingresos por estratos. Eso es diferente al INEC, que divide los hogares por quintiles o deciles, que son claro. otra clasificación. Eso para clarificar ese punto. El otro punto que quería clarificar o polemizar es las invasiones de los terrenos se dieron y los precarios surgieron por las razones que vos señalás, socioeconómicas de familias que no tenían un techo, que no podían seguir pagando alquiler. La crisis de los 80 fue una crisis muy fuerte. Los que nos acordamos de ella, nos acordamos de cosas que no se habían visto en el país, como hacer filas en los estancos, recortes o racionamiento de algunos productos básicos, cosas de ese tipo que por dicha la sociedad costarricense no había visto en muchos años atrás y que no ha vuelto a ver ni siquiera ahora, en los días más duros de la pandemia. No para todas las familias. El asunto es que, aunque estaban esas condiciones socioeconómicas, también se dio un asunto político. Y surgió en la década de los 80 un grupo que se llamó COPAN, que era Comité Patriótico Nacional, afiliado a un grupo político de izquierda, que fue el que tuvo una mayor beligerancia en las tomas, invasiones y manifestaciones pro vivienda. Ante esta auge de este grupo, Liberación Nacional también implementó su grupo de vivienda que se llamó Frente Democrático de la Vivienda, que después se dividió por cuestiones políticas al interno del partido entre Carlos Manuel Castillo y Ares. Entonces surge el Frente Costarricense de la Vivienda y Frente Democrático de la Vivienda, que son los que llevan a cabo estas grandes invasiones. Copán con Guararí, el Frente en Pavas y el Frente Costarricense en Los Guido para meterle presión al gobierno de Arias. Y así fueron invadiendo varios terrenos con la utopía y con la negligencia de decirle a la gente que era más rápido resolver el problema si invadían los terrenos, cosa que no es cierto, porque una vez que usted tiene una invasión es muy caro y muy complicado lograr solucionar el problema de la invasión. Vea el caso del Triángulo de Solidaridad, que mucha gente toda la vida vivió el Triángulo de Claro. Solidaridad. Don Franklin, perdón que lo interrumpa, sí es más caro y más complejo para el Estado resolverlo, pero ciertamente, digamos, para la familia, utilizada incluso por grupos políticos, necesitan una solución en el corto e inmediato plazo. Desde el punto de vista de la familia, estoy de acuerdo con usted que desde el punto de vista del Estado es muchísimo más complejo manejar una invasión. Ya cuando la invasión está hecha, el precario está establecido, es casi imposible, digamos, que se venga a corregir de una manera rápida y justa el tema de dar vivienda a los quintiles, al primer y segundo quintil, por ejemplo, don Franklin. Sí, es muy complicado, pero también, digamos, el hecho de irse a vivir a un precario, irse a vivir en condiciones de precario, de invasión, es muy complicado y más, o sea, es que los guidos, imagínense los guidos. Yo tengo fotos y hay trabajos en los que he presentado. Los guidos eran un potrero, era una finca sin uso, o sea, era cuando la gente lo invade, quitan la poca maleza que había y eso era un desierto, como ven las tomas de las películas de los desiertos, no había agua, no había carreteras, no había electricidad, no había, y eso duró tiempos así. La gente hacía filas en unas pajas de agua, en unos tubitos para llevar al... Era un panorama, vivir en esas condiciones, vivir con tu familia, donde
sea, donde vivís en lo que llaman un rancho, ¿verdad? En 4 latas, es muy complicado. Y vivir con tus hijos ahí, donde no hay escuela, donde no tenés matrícula, donde no tenés salud, donde rompiste con tus arraigos, donde tenés que vivir con la autoestima que vivís en precario durante años, es complicado. Pero bueno, todo eso era para decirle que en esa coyuntura es que surge FUPROVI. Claro. Y tratar de analizar eso que le estoy diciendo era importante porque no se trataba solo de hacer viviendas. Y aquí voy a meter la cuchara en 2 temas que abordamos en el informe. Cuando Adelante. hablamos de vivienda sostenible, Ujú. que es uno de los temas que aborda el informe, usted puede construir, como está sucediendo en muchos países, viene sucediendo, donde usted se va, busca una finca lejana y hace un proyecto de vivienda que económicamente es viable y puede poner plantas de tratamiento y algunos otros elementos supuestamente amigables con el ambiente. Pero si socialmente no es amigable, no es sostenible, no hay sostenibilidad. ¿Y qué pasa en proyectos como en Brasil y en México, que han hecho esto y la gente se devuelve porque no tiene trabajo, porque no tiene educación, porque las familias necesitan estar cerca de o tener acceso a su trabajo? Y las familias que trabajan en estas condiciones muchas veces son del sector informal, pues necesitan estar en la calle, ¿verdad? En el día a día, o en el sector construcción o en el sector doméstico. Entonces, construir viviendas no solo es un asunto concreto y de varilla. La sostenibilidad pasa por los aspectos económicos, ambientales y sociales, socioculturales, ¿verdad? Sí, sí, es indudable. De hecho, más adelante vamos a volver a este tema y es que me resultó muy interesante el arranque. Y nada más para finalizar la polémica que armamos al inicio, don Franklin, porque efectivamente yo soy padre de familia y supongo lo difícil que debe ser sostener a la familia en esas condiciones. El detalle está, y ahí, ahí empezamos a rozar el informe, es que qué opciones tienen. O sea, ¿es vivir ahí o vivir a dónde? Bueno, eso es parte del asunto. El otro tema que le dije que te quería meter la cuchara, usted ha entrevistado varias veces, ha hablado con la señora Isabel Román sobre el tema de la educación y la importancia de la educación como movilizador social, ¿verdad? Ujú. Imagínese vivir en un rancho de eso, usted que es padre de familia, que siempre habla de sus hijos, se ve que es un padre muy orgulloso y responsable con sus hijos. Imagínese sus hijos en un rancho de latas de zinc de, imagínese, 30 metros cuadrados, sin mayores divisiones, y Claro. que tiene a los lados, adelante, atrás, igual cantidad de ranchos donde por ahí hay gritos, hay perros ladrando, hay equipos de sonido, y sus hijos, si acaso tienen, en el mejor de los casos, una computadora, una tablet o un celular para conectarse para recibir clases en estos días de pandemia, y a cuál le presta el celular o la tablet para que se conecte si tienes 2 o 3 hijos, y en esas condiciones, o antes de la pandemia, si tienes que hacer un trabajo, los niños estudiar con otro, invitarlo a su casa, a su rancho, es un asunto muy complicado. Sí. Ahora, ¿dónde vive esta gente? Y aquí entonces surge, mira, qué buena taza, aquí surge la gente Es como un con litro de el café. problema de qué sucede. Y es que entender la causa de los problemas es fundamental para tratar de solucionarlos. En la década de los 70, el tamaño promedio de los hogares de Costa Rica era de 5.3, 5.5 miembros por hogar. Mi familia, no sé, vos no sos tan joven, pero tampoco tan viejo, no sé, vos tenés familia, ¿qué tamaño es? Tus hermanos. Mis hermanos, no, somos tres nada más. Bueno, Mi familia es poco común, pero la de mi mamá sí es más numerosa, son 5. sí, ok, eso era lo común denominador. Entonces, cuando usted tiene 1 millón de personas y tiene grupos de 5, o sea que la familia eran de 5, 5.5 miembros, 1 millón de personas usted las acomodaba, por decirlo así, en 200.000 viviendas, ¿verdad? Ujú. Cuando esos hogares comienzan a ser más pequeños, de 3.3 como somos actualmente, acomodar ese 1 millón de personas ya no son 250.000 viviendas, son 333.3 viviendas. Claro. Pues la misma población tiene necesidades diferentes. Y eso es porque las familias, por educación sexual, por movilidad social, por una serie de cosas, van incrementando la necesidad de vivienda nueva. Y le puse con 1 millón de habitantes. Póngale, ahora que somos 5 millones, necesitamos cada día más viviendas. Entonces, la gente habla mucho de la migración campo-ciudad. Ujú. Eso en Costa Rica también hay que verlo con mucho cuidado, porque en Costa Rica el proceso de migración campo-ciudad no es tan marcado en la década de los 80. Mi tesis fue sobre el tema de esto y con los estudios que hicimos de los análisis de la gente que ya nos explicaron
demostrábamos que la gente que estaba en los precarios, en estas invasiones, no era gente del campo, era gente de la ciudad, que tenía más de 10 años de vivir en la ciudad. Eran hijos de las familias de la ciudad que no encontraban campo. Atillo surgió hace 55, hace 60 años como una ciudad satélite y era un proyecto novedoso, buenísimo, lindísimo, con lotes grandes y casas con un tamaño bastante bueno. Sin embargo, se fueron copando porque hijos fueron construyendo atrás o fueron haciendo ampliaciones de las casas hasta que llegó un momento en que se saturó. Bueno, igual nos pasó con la ciudad nuestra. Se saturó, la gente no tenía. El problema de la vivienda pasa por el principal problema, es el acceso al suelo. Y ahí cuando hablamos de acceso al suelo, significa que no podemos pagar terrenos a precios de capricho o donde el terreno es más caro que la vivienda. Y entonces en la ciudad y en el Valle Central nuestro, en la GAN, en la región central, acceder a un lote, cualquiera que hemos ido a comprar vivienda, sabemos las dificultades para conseguir un terreno accesible a nuestras posibilidades. Y máximo cuando se trata de sectores populares. Y ahí viene otro tema del informe, que es el de los condominios de interés social, que también podemos abordar más adelante. Indudablemente. De hecho, vamos al informe de una vez. El informe es muy amplio. Simplemente que quería hacer un recorrido muy rápido sobre el contexto económico en el cual se analizan los datos de vivienda. Tenemos una disminución de los insumos para construcción en 2019, que creo que es muy importante. Hay una inflación durante los últimos años, pero particularmente en el 2019, controlada, estable. La tasa básica pasiva no está en su punto más bajo, pero ha estado bastante estable, digamos, hasta 2019 en condiciones normales, digamos, prepandemia. Y eso sí, eso no ha evitado que la tasa básica esté baja, no ha evitado que la cartera crediticia para vivienda venga disminuyendo durante los últimos 5 años. Es decir, que menos gente saca préstamos para comprar la casa. Don Franklin, no sé si quería hacer algún repaso muy rápido en el contexto económico del estudio. Bueno, creo que lo has resumido muy bien, Randall. O sea, digamos que los factores, las variables macroeconómicas del 2019 no eran malas, eran favorables para el sector de vivienda y construcción. No obstante, la vivienda en general para nosotros los asalariados o los que vivimos de nuestros ingresos, la vivienda se convierte en la inversión más grande de nuestras vidas. Muy posiblemente para la mayoría de la población costarricense la vivienda es la inversión más grande y casi todos lo necesitamos financiarla. Muy pocos costarricenses creo tienen la capacidad de construir su vivienda con recursos propios o con ahorros. De ahí entonces la importancia del crédito y por eso la importancia del crédito es fundamental porque hay que analizarlo por la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva es la que marca las tasas de interés en colones. En el 2019 esto fue positivo, la tasa básica prácticamente se mantuvo igual, las tasas de interés estaban por debajo de los 2 dígitos en general, solo en los bancos privados subió a 17 en colones, pero un pico raro ahí. Yo no soy economista, entonces no pienso explicar variable económica, nada más describo el panorama. Le voy a poner un ejemplo, ya que hablamos de la década de los 80, para que se den una idea, que es que perdemos la perspectiva de las cosas en el tiempo a veces. La tasa de interés de préstamos en colones en los bancos públicos en el 2019 cierra en alrededor del 10%, más o menos 10%. La primera casa que mi esposa y yo compramos, la tasa de interés que pagamos fue de 29%. Y en los bancos privados en el 91, 92, la tasa de interés en préstamos en colones llegó hasta un 41%. O sea, no sé si la gente puede imaginarse, hacerse una idea de que es una tasa de interés de esto. Nosotros hemos, en un informe hace 3 años, demostramos que un cambio de 1%, la tasa de interés significa más o menos un 10% en el monto de endeudamiento y un 10% en el tamaño de la vivienda. Una variación de un 1%. O sea que con las tasas actuales yo me hubiera hecho un chozón, o sea, para ponerlo en términos muy coloquiales y ordinarios, y era una casita y apenas ahí como para ir comenzando. Ok, entonces las tasas de interés, la inflación... Perdón, don Franklin, perdón, nada más para complementarle a su ejemplo. Cuando yo compré casa, ¿verdad? Yo compré casa por ahí del 2006, 2007. Mi primer intento de comprar casa fue en 2002
y realmente aún, no al nivel jamás que usted me estaba contando, pero sí era difícil aún, digamos, las tasas de interés estaban muy altas. Fue en ese Como quiebre, 15, 16. exactamente, fue en ese quiebre que empezaron a bajar, ¿verdad? Y que uno ya veía cómo se acercaban al 10% y entonces creo que las entidades bancarias también optaron por hacer, digamos, algunas ofertas o algunos matices en la oferta de créditos que permitieran algo que era hasta pocos años antes prácticamente inaccesible, don Franklin. Sí, ahí es muy interesante ese ejemplo, Randall, porque en esa época nosotros comenzamos a hacer los informes y a denunciar ese tipo de cosas o a ver que las tasas de interés eran muy fuertes y eran muy complicadas. Y en el gobierno de doña Laura Chinchilla, como en el 2010 fue esto, 2011, y como en el 2012 doña Laura dijo, pero ¿por qué las tasas de interés están tan altas? ¿Qué pasa con las tasas? Y mandó a los bancos, al Banco Central, a revisar las tasas de interés. Y ahí comenzó un asunto de baja, bueno, tiene que ver con muchas otras cosas del contexto, pero hubo una decisión política de meterle mano a las tasas de interés y que comenzaran a bajarle y hacerle mayores posibilidades de acceso al crédito para los sectores de ingresos medios y bajos. Claro, sí, es muy interesante porque uno se notaba, particularmente a mí que me tocó en ese interim, Y este, tocar puertas. sí, tocar puertas. Al principio dije no y después dije, mira, las cosas se van acomodando. Pero perdón, don Franklin, lo interrumpí en el contexto económico del que No, estábamos hablando. no era eso, que en 2019 fue favorable. Ah, bueno, lo que pasa, ¿por qué baja la colocación de crédito? Es un asunto de confianza, de seguridad. Los agentes económicos, o sea, las personas, cuando nos dicen, todos los años vienen diciéndonos la Cámara de Construcción y otros, que este año va a estar malísimo, que este año va a estar pésimo, que el desempleo, que la inflación, de meterse en la responsabilidad de un crédito que es por 30 años y que no sabes la seguridad de tu trabajo, de tus ingresos, de la inflación, Ujú. de eso desestimula a la gente. Y entonces creemos que más que nada tiene que ver con la seguridad, con la confianza en el sistema, en el momento que estamos, lo que hace pensar que la gente no accede al crédito, porque los bancos tienen créditos, tienen buenas condiciones que para alguna gente puede sonar duras actuales, pero para los que hemos vivido décadas anteriores y anduvimos buscando créditos, Claro. consideramos que las condiciones ahora son mucho más factibles, viables y beneficiosas que hace 10, 20, 30 años. De hecho, si a mí en 2019 algún amigo me hubiera preguntado si yo le recomendara o le recomendaba comprar casa en ese momento, 2019, le hubiera dicho a todas luces que sí. Tengo que Claro, aceptarle que hoy lo pensaría y le diría, ah, suave, mejor espérate, pero no por el tema de la oferta, sino por el tema del ingreso personal y de la seguridad ante una deuda de largo plazo. Así es que el 2019 fue un buen año, era un año propicio además para endeudarse en compra de vivienda. El 2020 pareciera que no, pero tiene que ver con la pandemia y con la seguridad de que las personas mantengan su trabajo con un desempleo que lamentablemente cada mes va subiendo, don Franklin. sí, esa es la realidad. O sea, no tenemos que agregar que ese análisis tuyo es muy correcto. En el primer capítulo del informe, yo tengo una pregunta, discúlpeme si le parece muy burda, pero ¿qué es déficit habitacional? Porque ustedes en ese primer capítulo, don Franklin hablan de déficit habitacional un montón de veces, pero yo no logro, digamos, concretarlo en mi mente. ¿Qué es un déficit habitacional? ¿Son la cantidad de viviendas que faltan? ¿Qué es, don Franklin? Déficit alude a deficiencia, es un término internacional y acuñado durante décadas. Y el déficit habitacional o sea, hay dos déficits. El déficit habitacional se compone de dos subdéficits. Uno es el cuantitativo, o sea, que hace alusión a cantidad de viviendas que hacen falta para que cada hogar, para que la cantidad de hogares sea igual a la cantidad de viviendas. Esa diferencia que hay entre la cantidad de hogares y la cantidad de viviendas individuales ocupadas en el país es lo que se llama déficit cuantitativo. Ok. Hay más hogares que viviendas. Y el otro es el déficit cualitativo, que hace alusión a las viviendas que no están del todo bien. O sea, viviendas, eso se clasifica de acuerdo a los datos del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, tanto del censo como de la encuesta nacional de hogares.
En ella se evalúa la situación de los techos, las paredes y el piso. Esos tres componentes son los que se evalúan para determinar si una vivienda está buena, regular o mala. ¿Okay? Ok. Entonces, el déficit habitacional son las viviendas que no están del todo bien, más las viviendas que hacen falta para que todos los hogares puedan tener una vivienda propia. Todos los hogares que lo deseen, digámoslo así. Y hay una diferencia ahí entre hogares y familia, pero es un asunto conceptual ahí, metodológico, pero no es mucho la diferencia entre familias y hogares. Claro, porque de hecho yo estaba ahora con el dato que usted me brindó de que cada hogar hoy lo componemos 3.3 personas. Promedio. Si yo agarro los 5 millones de habitantes y lo divido en cantidad de hogares, 3.3, me da la necesidad, por lo menos muy por encima, de 1.515.000 viviendas. Uh-huh. Insisto, si lo divido por el promedio. Pero si nos vamos en términos cuantitativos, si ya vamos a entrar a lo cualitativo, ¿cuál es nuestro déficit habitacional, don Franklin? Para el 2019 estaba como en 23,000 viviendas, Ok. pero para nosotros eso no es realmente cierto. Lo que pasa es que la estadística así lo señala. Pero cuando usted va a un tugurio y va a un ranchito de estos de los precarios, eso cuenta como vivienda. Claro, claro. Entonces, Entonces, digamos, yo podría decir, nos faltan 23.000 viviendas porque el resto sí tiene vivienda. Pero alguien me podría decir, ajá, ¿y qué vivienda? 4 ahí, latas, un techo zinc. Por las eso es que hay que guarderías mezclar las dos, o las cuarterías. Tiene dónde vivir, tienen donde vivir. simplemente. Me parece una buena definición, voy a ver si la acuño. Ojalá, ojalá, no la voy a registrar. No la Pero patente bueno, todavía. tienen dónde vivir. Si viven bien o mal es el segundo paso, que tiene que Ajá, ver con lo cualitativo. efectivamente. Muy bien, Randall. Cuando entonces sumamos las viviendas malas, nosotros hablamos de otro concepto que creamos hace unos años, acuñamos, que no nos han dado mucha importancia, pero hablamos de necesidad de vivienda nueva. Porque la periodista siempre me pregunta, ¿y cuántas viviendas hacen falta entonces? Pero lo más cercano que puedo decirle es la necesidad de vivienda nueva, que es ese déficit cuantitativo más las viviendas malas. Ok. Porque las viviendas malas son viviendas que es mejor botarlas que repararlas, o sea, que no ameritan repararlas por las implicaciones que tienen. Ok. Las Entonces, latas de zinc caen en esa categoría. lata es decir, pero hay tugurios o casas de madera o de adobe todavía cayéndose, o Claro. cuarterías, o cosas que uno no podría señalar como vivienda, digamos, qué sé yo, un camión abandonado, que ahí viven personas y ese tipo de cosas. Claro, yo Entonces, no conozco el dato, pero digamos, con solo lo que me está diciendo, si hay 23.000 en déficit cuantitativo, yo no sé si la cantidad se duplica, se triplica cuando tomamos en consideración entonces el déficit cualitativo, las casas malas o las necesidades de viviendas nuevas. ok, entonces vamos al déficit cualitativo. El déficit cualitativo, tradicionalmente, oficialmente, son las viviendas que tienen algo que no es, o sea, la vivienda tiene techos, paredes y piso. Te dije que así se registra, ¿verdad? Ujú. Entonces, si está el techo, las paredes o el techo, las paredes o el piso pueden estar buenos, regulares o malos. Dependiendo de la suma de esas cosas se califica como buena, regular y mala. Entonces, de acuerdo con la forma tradicional y oficial de contabilizar el déficit cualitativo, el déficit anda alrededor de un 10% del parque habitacional. Estamos hablando de 160,000 viviendas por ahí de Ujú. déficit cualitativo tradicional. Pero esto tiene un problema en su génesis, el cálculo, que es que solo se cuantifican las viviendas que están con algún problema deficitario y que tienen hacinamiento. Ok. ¿Qué significa eso? Si usted tiene dos viviendas en las mismas condiciones, digamos que tienen el techo y las paredes medias fututas, como diríamos tradicionalmente, o sea, que no están del todo bien, que están regulares, las dos viviendas en la misma condición, si una tiene hacinamiento, esa está en el déficit, y si la otra no tiene hacinamiento, no está en el déficit. ¿Por qué? Este, bueno, esa es una pregunta que el INEC dice que responde a una metodología internacional para poder homogenizar, estandarizar y cuantificar cuestiones. Pero el problema está en que Costa Rica el déficit habitacional es muy bajo.
Es muy bajo por dos razones, porque los hogares son muy pequeños, los hogares cada día son más pequeños, entonces estamos hablando que el déficit afecta al 2.2% de los hogares, ¿sí? Pero también con la forma en que se cuantifica el hacinamiento. Claro. El hacinamiento se cuantifica, es que todo eso tengo que explicarlo para entender la polémica. El hacinamiento se da cuando hay más de tres personas por dormitorio promedio. Entonces, una casita de 2 dormitorios con 6 personas no hay hacinamiento. O una casa de 3 dormitorios con 9 personas no hay hacinamiento. Ujú. Independientemente del tamaño de la vivienda y de los dormitorios, ¿verdad? Porque un dormitorio es enorme, podríamos, en mi casa a veces dormíamos 4, un dormitorio, 3. Uno se tiraba desde la puerta de la cama porque no había chance para caminar entre el cuarto, pero éramos una familia más numerosa. Lo que quiero decirte es que entonces el hacinamiento es muy bajo. Y entonces, como en el déficit solo se cuantifica las viviendas que no están bien y que tienen hacinamiento, por ende, el hacinamiento cualitativo da muy bajo. Entonces, para los datos oficiales es de un 10%. Nosotros decimos que no. El hacinamiento es otro problema, pero la vivienda en estado físico, si tiene problemas en el techo, en las paredes o el piso, o en los 3 o en 2, está en el déficit cualitativo, porque no está del todo bien. Y entonces cuando hacemos esa sumatoria con datos oficiales, yo no estoy inventando nada, nada más el mismo dato oficial, nada más que quito la variable de hacinamiento y ese nos da un 51%. O sea, de las viviendas del país están en déficit cualitativo. Ok. Que hay unas más graves que otras y de todo, pero bueno, esa es la afectación que hay. Y a eso hay que sumarle entonces ya un poquito de viviendas con hacinamiento que se salen de estas otras. Pero El 51%, 52% están en déficit ok, cualitativo. el 52% de las casas en Costa Rica no tiene, ¿cómo termina esa frase? No están del todo bien. O sea, Ok, tienen no algún están problema. en buenas condiciones. Sí, no están del todo en buenas condiciones, porque puede ser algo leve en el techo, puede ser en las paredes, puede ser en el piso. Pero nosotros entonces clasificamos las viviendas malas, o sea, las malas que tienen todo malo y que no hay nada que hacer más que botarlas y por eso las metemos dentro de la necesidad de vivienda nueva. O sea, porque contabilizar esos ranchos que decimos, esas 4 latas o esas paredes cayéndose como vivienda no es Una justo, ¿no? grosería. Sí. Ujú. Entonces están las viviendas malas, están las viviendas regulares y están las viviendas buenas, pero que tienen algo regular. De acuerdo a la clasificación del INEC, una vivienda, si tiene solo el techo o solo las paredes o solo el piso en estado regular, y eso califica como vivienda buena. Ok. Pero si usted la ve, es una vivienda buena, pero que hay que arreglarle algo, hay que arreglarle el techo, las paredes o el piso, entonces la metemos dentro del déficit cualitativo. Don Entonces Franklin, tenemos una polémica con el gobierno siempre porque de pasar de un 10% a un 52% del déficit es un poco grosero. Estamos hablando de 800,000 viviendas que requieren algún tipo de reparación. claro, 800,000 viviendas que requieren reparaciones, grandes o pequeñas. Efectivamente. ¿Cuál es la necesidad de vivienda nueva? Anda alrededor de 180,000 unidades. Ok, casas que no sirven para nada. Casas que hay que hacer nuevas, o sea, Por casas eso, no sirven nuevas. para nada. Sí, Digo, es muy sí, poco académico mi criterio, pero a lo que me refiero es de casas que no sirven. sí, pero ahí vive gente durante años, Ah, sí, niños que sí. están creciendo ahí, adultos mayores que están viendo terminar su vida en esas condiciones. Respecto a la característica de las Perdón, viviendas. Sí. nada más para un dato. Y una de las cosas que hacemos en este informe es que tratamos de ver esto por medio de la distribución de este déficit por el sexo de la jefatura del hogar. Y lo que encontramos es, como vos los has analizado en varios programas, que la pobreza tiene un rostro femenino, pues no es de extrañar que entonces las viviendas donde viven familias que son jefeadas por mujeres tienen peores condiciones estructurales. O sea, en las viviendas malas y irregulares, porcentualmente es mayor la cantidad de hogares con jefatura femenina, mientras que en las viviendas buenas, porcentualmente, bueno, y ahí en términos absolutos también, es mayor la cantidad de hogares con jefatura masculina. O sea, Claro, los hogares con jefatura masculina viven en viviendas de mejores condiciones en términos porcentuales. sí, de hecho, viendo los datos, hay uno que me tocó mucho el corazón, don Franklin, y es conforme usted va aumentando el quintil, y yo nada más quiero recordarle a la audiencia que el primer quintil
es el que menos gana, el segundo un poco más, hasta el quinto que es el que más gana. En el primer quintil, cuando usted cruza los datos, en el primer quintil, ¿verdad? Hay más representación, indudablemente, de viviendas con jefatura femenina. Y conforme va aumentando el quintil, esa representación de viviendas con jefatura femenina va disminuyendo, digamos, su representación porcentual. Y eso, en términos ya no estadísticos, quiere decir que conforme el hogar es más pobre, es más probable que la jefatura sea de una mujer y que se cruza además, ¿verdad? Con las condiciones de la casa y se cruza además con el hacinamiento. No, el hacinamiento favorece o perjudica ligeramente más a los hogares con jefatura masculina, pero por definición propia. Pero ¿Qué en crees el simplemente? promedio, don Franklin, en el promedio, porque cuando yo solo agarro el primer quintil, solo el primer Ah, el quintil, primer quintil, perdón. es decir, las familias más pobres Sí. del país, el 57% tiene hacinamiento. Lo que pasa es que no recuerdo si, perdón, el 57% es jefatura femenina. Ajá. El primer quintil, En el pero primer quintil nada más. ajá. Para ver el dato Sí, yo también lo voy a ver aquí. Vamos a ver, porque bueno, los dos estamos a datos y no, a veces no entiendo mi letra y me llené de pero datos el cuaderno. lo que pasa es que como manejamos tantos, entonces no quiero equivocarme en el dato. No se Lo preocupe. quería unir a lo que estás señalando, Randall. Es que cuando ves el crédito para vivienda también te das cuenta que los hombres tienen más acceso al crédito para vivienda. Sí, Eh, y una brecha que crece tanto en la cantidad de los créditos otorgados, pero se hace más amplia todavía esa brecha cuando vemos los montos. El monto de crédito para vivienda para los hombres es mucho mayor que el de las mujeres. Y eso se expresa en los promedios de los montos de los créditos para vivienda. ¿Por qué? Hablamos de que el promedio de los montos de los créditos para vivienda activos a diciembre del 2018 es casi de 30 millones para los varones y es alrededor de 25 millones, menos de 25 millones para las mujeres. Eso don es una Franklin, brecha del 20%. claro, ya encontré el gráfico y tenía razón usted. En el primer quintil, el hacinamiento primer quintil es 56% hogares jefeados por hombres y 43,6% por mujeres. Lo que sí es una realidad es que conforme avanza el quintil, es decir, conforme la familia va adquiriendo más dinero, la representación de la mujer jefeando ese hogar va disminuyendo incluso en el hacinamiento. ¿Sí? Pero es por la definición misma digamos, de que un hogar jefeado por mujer generalmente es uniparental, o sea, es la mujer sola. En Claro. cambio, un hogar jefeado por un varón normalmente tiene la pareja y a veces la pareja también trabaja, pero el tener pareja hace que sea un miembro más por familia. En cambio, el de la mujer falta el varón, entonces reduce el tamaño del hogar. Aunque a veces aumenta porque está la mamá de la señora o está una hermana que le ayuda a cuidar a los niños. Pero bueno, hacer un análisis, un enfoque de género es muy complicado y todavía no lo logramos, pero este año hicimos este intento, este piloto para promover otros estudios de otra gente. Hay institutos, hay ministerios, hay universidades, estudiantes que pueden encontrar en los datos oficiales que ya existen una gama muy amplia para poder profundizar en esto. Y eso es importante aclarar que FUPROVI no se dedica a la investigación. FUPROVI lo que tiene es un departamento, una unidad de investigación pequeñita, que es 1.5 personas que trabajamos en el tema de la investigación desde FUPROVI, pero la investigación es costosa, es complicada, Sí. y ese no es el objetivo fundamental de FUPROVI. Tratamos de hacerlo, Claro, pero con escasos recursos. y de hecho hacen un enorme esfuerzo porque el informe está muy bien hecho, está muy rico en datos. De hecho, una de las conclusiones a las que usted llegue y con de la que quería hablar con usted, es que los bonos familiares de vivienda se otorgan cada vez más a familias con jefatura femenina. No obstante, ¿Cierto? y estas son palabras de ustedes, la distribución histórica de los subsidios favorece mayoritariamente a familias con jefatura masculina. Es decir, tal vez le hemos ido dando vuelta en los últimos años, Sí. pero aún no A partir de logramos balancear. 2010, a partir de 2010 empatan y comienza a haber una mayor inclinación a entregar bonos a nombre de las mujeres o con jefatura femenina.
Claro. Sin embargo, el acumulado histórico sigue estando un 60% a favor de los hombres, ¿verdad? Eso fue. Y eso tiene que ver también con un análisis que se hace de los bonos, que los bonos regulares, el 70% de los bonos son regulares, que se entregan fundamentalmente fuera de la GAN, se entregan a personas, a familias que tienen terreno, la mayoría, porque se entregan para construcción en lote propio. Y esos son bonos donde la mayoría se entregan a hogares con jefatura masculina, mientras que los hogares con jefatura femenina se entregan fundamentalmente bonos para compra de lote y construcción de vivienda. O sea, el mismo bono tiene que comprar el lote y Claro. construir la vivienda, porque la mujer no tiene terreno, no tiene acceso al suelo. Y eso es una brecha histórica, es una brecha estructural de nuestros países y que queremos evidenciarlo con estos trabajos para ir tomando medidas eh, más equitativas en la distribución. Claro. Lo otro, Don los Franklin, bonos, ajá. de hecho, perdón, respecto a los resultados, si yo le pregunto a usted si es eficaz la entrega de bonos en Costa Rica, ¿qué me dice? Hay dos cosas que son importantes que a veces confundimos, que es eficacia y eficiencia. Sí. Creo que eso ha sido eficaz, o sea, gracias al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda se han entregado 380,000 bonos de vivienda. Cuando digo, no todos son vivienda, porque algunos son para reparación de vivienda, o sea, no son vivienda nueva, algunos son para reparación, pero muy pocos. La mayoría, vamos a hablar de los 380, podríamos decir que 350, 360,000 han sido para vivienda nueva. ¿Qué pasa? Pocos países tienen un sistema tan robusto, tan fuerte, un brazo, un músculo tan fuerte para atacar el problema de vivienda como Costa Rica. Lo que creo que está sucediendo es que echa la ley, echa la trampa. Y entonces lo que podemos encontrar es como los mismos bonos que se están repartiendo ahora para el asunto de la pandemia. Son las filtraciones en el sistema. Filtraciones quiere decir gente que se califica no adecuadamente porque, sobre todo el sector informal, es muy difícil cuantificar sus ingresos. Y como los bonos se entregan de acuerdo a los ingresos de las familias, de ahí, a veces la gente miente o no tiene recursos o, por ejemplo, imagínate que vos tenés un hijo de 18, 20 años que también trabaja y aporta a la economía familiar, pero tiene novia, vos lo ves casamentero, lo ves, si lo sumas dentro de los ingresos familiares, te van a calificar con una escala que en cuestión de 1 o 2 años te puede variar y te Claro. va a lesionar. Entonces, eran cosas como esas. Ahora, yo creo que el sistema es eficiente, mejorable, hay que mejorarle cosas importantes. Por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo importante para dotar de vivienda a los adultos mayores, cosa importantísima de los adultos mayores de bajos ingresos. Pero pensamos siempre cosas muy estructuradas. Yo digo, hay que salirse de la caja, por ejemplo. Nada más para mencionar alguna cosa que creo que es importante tomar en cuenta. Los adultos mayores se les entrega una vivienda con ciertas características, rampas, un baño más amplio como para movilización de sillas de ruedas y ese tipo de cosas. A la muerte de este adulto mayor, esta vivienda le queda, no sé, a un familiar, a alguien que no necesariamente necesita esa vivienda o que necesariamente no necesitaba vivienda regalada. Entonces, ¿por qué no hacer una especie de usufructo o de uso para el adulto mayor? Y una vez que fallece, que falta, esa vivienda se le traslada a otro adulto mayor, porque es un esfuerzo de la sociedad costarricense que le estamos dando, que esa persona adulta mayor pueda vivir con condiciones dignas, adecuadas, y hay otros que necesitan. Porque tenemos que regalársela y que la pueda heredar a alguien que tal vez ni lo volvieron a ver, ese adulto mayor en vida? Sí, claro. Por poner un detalle, otro detalle, muchas personas, por eso las cuarterías se vuelven una necesidad, porque algunas personas lo que necesitan es un dormitorio, un lugar donde asearse. Y una cuartería no tiene por qué ser fea, mala, ni sucia, ni inhabitable. Cerca de las universidades hay montones de cuarterías para estudiantes en buenas condiciones. ¿Por qué no promover soluciones alternativas de cuarterías o viviendas de alquiler? Por ejemplo, en la Carpio son como 5,500 viviendas las que hay ahí. Pero no todas las personas necesitan una vivienda de 2 cuartos. Alguna gente, por ejemplo, porque una muchacha que trabajaba acá en la casa y otras que conozco,
viven en la Carpio, pero viven el fin de semana, el sábado, que llegan a dormir. Entonces puede ser que esa persona sea una especie de residencia, de albergue o de cuarto de alquiler en buenas condiciones, lo que necesiten en una vivienda. Y entonces, cuando vemos la Carpio, todo el mundo nos espantamos porque pensamos 5.500 viviendas, pero de Ujú. repente no son 5.500 viviendas nuevas o de tamaño normal, si no podemos ver otras alternativas, pero el sistema no lo permite. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, yo apunto a que, bueno, es eficiente para ciertas condiciones, pero en otras no es tan eficiente o tenemos que salirnos de la caja y ser más creativos. Claro, y hablando de eso y de creatividad de salirnos de la caja, el segundo capítulo sobre los condominios de interés social. A mí me llamó muchísimo la atención este capítulo, don Franklin, sobre todo porque le pone mucha atención a lo que esto significa en el imaginario social, a lo que es vivir en un condominio de interés social. Vivir en condominio es una realidad que culturalmente estamos enfrentando los costarricenses que no estábamos acostumbrados. En otros países sí ya llevan años, décadas viviendo. Bueno, en Costa Rica también hay condominios desde hace años. Yo tengo unos amigos, una amiga que vive en condominio en Calle Blancos. La primera casa que yo compré, la que te comentaba, fue en el 87, 88, y ya ese condominio tuvo que haber sido como el 86, pero son viviendas, o sea, es un condominio, es cerrado, ¿verdad? Pero son viviendas individuales, cada casita tiene su patio, su jardín, sus cosas y todo, pero es un condominio. Claro. Y así había muchos condominios. Cuando hablamos de condominios ya en torres verticales, que es otra realidad, es más complicado, porque culturalmente nosotros somos un poco escandalosos los ticos, ¿verdad? Como casi todos los latinos, somos un poco bulliciosos, sí. El condominio se ha venido utilizando porque nos da varias ventajas. Nos optimiza el uso del suelo. Podemos en una unidad de suelo más pequeña construir varias soluciones habitacionales. Para los sectores populares, sobre todo, nos da posibilidad del derecho a la ciudad. O sea, en la ciudad está la inversión de décadas de la sociedad costarricense, del Estado. Ahí está mejor educación, salud, electrificación, agua potable, cañería, calles, aceras, parques, transporte público. Cuando usted se va fuera de la ciudad, todo eso pues, es más complicado porque no hay o hay que llevarlo, ¿verdad? Y eso implica mayores erogaciones de dinero. Y Claro. entonces los recursos no alcanzan. O das una cosa o la otra o reducís. Entonces el condominio permite que esa población esté dentro de la ciudad, democratizar el acceso a la ciudad. No obstante, tiene varias paradojas. Una, y ahora la pandemia nos lo puso así, nos estrelló la realidad en la cara. Los condominios de interés social, estamos hablando de viviendas de 45 metros cuadrados a los sumos 50 metros cuadrados, que ya no puede crecer. El último capítulo del informe habla sobre la auditoría que hace el CIEFI a las casas de interés social. Y ahí se demuestra que como un 33% de las viviendas de interés social se han ampliado. Y bien por las familias que dicha que han podido ampliar sus viviendas. Pero la vivienda horizontal, ¿verdad? La que estábamos hablando de un nivel y que tenía su patio y su drenaje, aunque fueran lotes pequeños, pero imagínense que el lote más pequeño que se permite para una vivienda son 90 metros cuadrados. Lo usual han sido 100, 120 metros cuadrados. Las viviendas son de 45, 50 metros cuadrados. Claro, puede Y duplicar. siempre hay espacio para crecer. El problema ahora podemos hablarlo si nos da chance de que el problema es esas ampliaciones, pero ahí está en el informe. Pero en el condominio no. El condominio te dan 50, 45 metros cuadrados y ahí se te acabó. Y estamos hablando de 2 cuartos pequeños, una sala comedor pequeña y todo. Y entonces ya tenemos un problema de espacio. Y ahora en términos de pandemia, que vivir, digámoslo así, mm, que restringidos a ese espacio con los Claro. niños o con un adulto mayor y con esas condiciones. Además, nos da otros problemas de convivencia. Cuando muchas de estas familias vienen de no pagar, o sea, la vivienda es una inversión y una inversión que requiere una gestión, requiere una administración. Y vos lo sabes, ya compraste casa, sabes que la casa, sabes que en invierno tienes que revisar canoas, revisar drenajes, revisar caños, que hay que cortar zacate, que hay que pintar paredes, que hay que darle mantenimiento a los fregaderos, a los baños, a todo eso. Cuando vivís en precario, cuando vivís arrimado o cuando vivís alquilando, no te preocupas de esas cosas. Cuando tenés una casa, tenés que entrar a una economía doméstica y tenés que manejar todos esos detalles, ¿verdad? Y hasta cosas que a veces no pagabas a veces o que pagabas subsidiadamente como era el agua, la electricidad.
y cosas de ese tipo. Y ahora tenés casa, ok, muy bonito, pero entonces de repente tengo que pagar agua, tengo que pagar electricidad, tengo que pintar, tengo que velar por, por el mantenimiento de ese bien. Y eso ya es un salto cualitativo, cultural y económico que es importante manejar. Y más cuando se pasa a una realidad de condominio. ¿Por qué? Porque el condominio requiere normas de convivencia, que hay un reglamento que usted tiene que cumplir, que usted no puede alterar la construcción, que usted tiene que pagar una cuota condominal independientemente del monto que sea, que es una de las limitaciones, y que usted tiene que respetar más todavía esa convivencia con el vecindario. Y no solo se da en sectores populares, se da en todos los sectores con los condominios, y usted ve que en todos los condominios existe el rótulo de que se alquila, se vende y todo, porque alguna gente lo hizo por inversión y otra porque se fue, pero no aguantó Claro. la convivencia obligada del condominio. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Y estamos comenzando en Costa Rica a ver y analizar esa situación. Entonces, este capítulo, que es el tercero, lo que analiza es esas experiencias de condominios con 3 condominios de 3 momentos diferentes. Uno hace 20 años, otro hace 10 años y otro hace año y medio, 2 años. Y para ver cómo se van incorporando todas estas variables de la convivencia. Claro, ya para terminar ese capítulo y brincar al que sigue, para aprovechar el tiempo, hay un párrafo que me llamó enormemente la atención respecto a eso. Dicen ustedes que hay un fuerte énfasis en mejorar las propuestas de diseño, los sistemas estructurales, los costos y los materiales durante el ciclo de vida, pero falta atención en el desempeño a nivel socioespacial de la oferta habitacional. Eso me parece fundamental, igual que haya verdaderos procesos participativos y, y para que exista colaboración y la organización vecinal, que me parece fundamental, además, don Franklin, en este tema. Sí, eso que dice que lo tocaste, Randall. Una de las cosas que estamos abogando el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, el BAMI, digamos en este caso, es que este proceso de trasladar de una forma de vivienda informal a una cosa tan formal como es la vivienda ya formal y más, para que redundancia, en un condominio, requiere un proceso de inducción, de capacitación, de educación. Nosotros en FUPROVI a veces duramos 2 años con las familias, preparándolas, hablándoles, viéndoles, las llamas que conocen experiencias. Y de hecho, por ejemplo, en unos proyectos la gente se sale. No, dice, yo no quiero vivir en condominio. Claro. Entonces, si prefieren seguir viviendo en el caso del condominio Las Anas, en Los Guidos, que es muy interesante, lo te invitaría a un recorrido porque es todo un proceso de transformación urbana, de mejoramiento barrial. Pero era para el precario Las Palmas. Y mucha gente no se quiso ir del precario al proyecto por varias razones. Una, porque donde están no pagan. Una, porque donde están tienen un lote de 200 metros cuadrados. Otra, porque no tienen que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quieren. Y, y ahí viven y no tienen que entrar a la formalización ni nada. Entonces, alguna gente, vieras que es complicado, alguna gente no le interesa cuando tiene que poner de su parte para una solución de vivienda, no toda la gente está dispuesta a enfrentar los requerimientos de eso o los compromisos. Y menos cuando es condominio, alguna gente no, no se siente preparada para eso y aún así nosotros pues damos todo ese proceso. Entonces nosotros lo que decimos es que así como se financia las paredes, el techo y todo, preparar a las familias para pasar a vivir a una vivienda formal y máximo cuando se trata en condominio es una necesidad para evitar problemas y darle una mejor gestión a esa inversión social que estamos haciendo. Respecto al espacio público, que es el cuarto capítulo del informe, ¿qué hallazgos tienen respecto a los datos, don Franklin? Hace 3 años hicimos un trabajo sobre el espacio público. O sea, hay un principio básico de urbanismo, es que a menor espacio privado, mayor espacio colectivo. Que más o menos, para ponerlo así, entre más pequeñitas las casas, más parques, más zonas recreativas, más espacio colectivo, ¿verdad? Porque las casas nuestras de antiguas tenían patio, o los potreros, o los cafetales que había alrededor, uno pasaba chiquillo jugando ahí, no estaba dentro de la casa, y eso hacía un ejercicio. Entonces, pero el espacio público es una necesidad que tiene que ver con la salud física y la salud mental, y también con las relaciones políticas y sociales. El espacio público es por antonomasia el espacio de la ciudad donde la gente se relaciona, intercambia.
Cuando hablamos de espacio público, estamos hablando del espacio recreativo, de esparcimiento, estamos hablando de los parques, estamos hablando de las plazas, de las cosas abiertas al aire libre y con un uso no restringido. ¿Por qué decimos un uso no restringido? Porque algunas municipalidades o municipios cuentan con piscinas, gimnasios, salones comunales, pero hay que pagar o sacar cita o cierra ciertas horas. La idea cuando hablan de espacio público es el espacio tipo la sabana, tipo el parque Claro. central, tipo, antes de la pandemia estoy hablando, ¿verdad? Porque ahora la pandemia hasta eso nos robó. Además, hasta en el barrio, no sé si en qué residencial, dónde vivís vos, pero actualmente los barrios para mantener su parque infantil o parque comunal bonito lo tienen cerrado, lo tienen bajo llave. No hay una señora o un Sí. señor del barrio que abre y cierra a ciertas horas y es una estrategia para evitar el vandalismo u otras cosas, pero nos está restringiendo el disfrute del espacio público. Y entonces volvamos al caso de los condominios o de las casas estas pequeñas, de las familias que no tienen patio o que viven en condiciones no aptas. El espacio público es una necesidad fundamental. Y la recomendación de los organismos internacionales sobre urbanismo y del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la recomendación es de 10 metros cuadrados por habitante de espacio público. Y ninguno de los cantones, hicimos un piloto con 5 cantones, ninguno lo cumple, ni en el país creemos que ninguno otro. Sin embargo, hay distritos, hay al interior de los cantones groseras diferencias. Por ejemplo, si analizás San José, por un lado tenés La Carpio, por otro lado tenés Romos, tenés Rincón Grande de Pavas, o tienen espacio público, pues está invadido, Claro. o está deshabilitado, porque está encharralado, lo que sea. Entonces, tenés espacio público, pues no lo puedes disfrutar. Y luego lo que encontramos es que los municipios tienen un inventario de terrenos, pero no tienen una clasificación del espacio público adecuado. ¿Por qué? La municipalidad lo que tiene es un inventario normalmente de sus terrenos, sus propiedades, pero entran cementerios, gimnasios, calles, alamedas, Lotes. lotes, protección de los ríos que podrían hacerse corredores, cosas bonitas. Bueno, lo que encontramos entonces es que no hay suficiente espacio público y lo que estamos proponiendo es una metodología para monitorear la gestión del espacio público desde el gobierno local. Y propusimos como 30 ítems y los revisamos y validamos, y esos 30 ítems, tal vez 4 son posibles de poderle utilizar para monitorear la gestión del espacio público. Pero lo que evidenciamos en el proceso, en el ítem de llegar a eso, es que no hay una clasificación de espacio público, no hay una definición operativa, nosotros proponemos una, no hay una eh, identificación, clasificación adecuada de este espacio, y no todas las municipalidades lo clasifican igual. Entonces hay unas cosas tremendas que es muy difícil poder comparar el espacio público. Por ejemplo, dentro del presupuesto de una municipalidad aparecen cosas como compra de hamacas para el parque de tal lado o soldadura para la malla del tal parque. Y entonces el desglose de las partidas presupuestarias es ilimitado. En la Contraloría tratamos de unificar eso todo y era complicadísimo. Sí. ¿Quién es la contraparte del Estado que tendría que recibirles esa metodología, don Franklin? Ahí lo dejamos. Yo creo que deberían los gobiernos locales interesarse y creo que posiblemente el INBU o el Ministerio de la Vivienda, que son los que, porque la vivienda es vivienda y asentamientos humanos, y entre asentamientos humanos está el espacio público, pero el espacio público fundamentalmente recae en el gobierno local, y el INBU también podría retomar eso, pero el asunto es que en este país la investigación en vivienda y asentamientos humanos no se está haciendo. El INBU lo hizo en sus años porque el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hizo trabajos interesantes en las primeras décadas de su gestión. El Ministerio de la Vivienda no abasto con las cosas que debería hacer, no sé, y los gobiernos locales son muy básicos. En Costa Rica casi ninguna manifestación de vivienda se dirige a la municipalidad, se dirigen al INBU o al MIVA o al BAMBI, porque Claro. los gobiernos locales no tienen políticas de vivienda en general. Se limitan a autorizar o no permisos de vivienda o a negociar cosas para sus precarios, en el mejor de los casos. Ni siquiera tienen un inventario, un levantamiento propio de la municipalidad de los precarios, cosas de ese tipo. Entonces es muy difícil a quién alce ese guante. ¿Qué le parece a usted lo que hace el Ministerio de Vivienda? Eh,
dígame usted qué es lo que hace y yo le diré entonces Gracias, a esa conclusión quería llegar, porque es que usted me dijo, es que no le da chance en todo lo que hace. Y mi pregunta era, ¿y qué hace? Porque, digamos, no solo es uno de los ministerios menos mediáticos, claramente, sino, no sé, y aquí es una pregunta, don Franklin, si efectivamente dedica sus esfuerzos a solucionar ese tipo de cosas que ustedes evidencian. creo que este Ministerio de la Vivienda tiene varios problemas. Primero, es un ministerio que no tiene cartera, o sea, pasa al Ministerio de Hacienda, creo que está escrito, o sea, no hay una cartera propia del Ministerio de la Vivienda. Tiene poco personal y tiene que tramitar las emergencias, es encargado de ese tipo de cosas. Está trabajando en un catastro nacional de los asentamientos en precario. En el 2005 habíamos hecho una investigación en conjunto FUPROVI con el Ministerio de la Vivienda sobre asentamientos en precario que se actualizó en el 2012 y son los datos más fehacientes que tenemos sobre precarios hasta el momento. Tiene que ver algunas directrices de la planificación urbana, es el ente rector de lo que es la Política Nacional de Planificación Urbana. Entonces tiene varias cosas técnicas de ese tipo, pero que no es muy mediático y que se diluyen en otros problemas. ¿Por qué? Porque los trabajos o lo que tiene que hacer el MIBA no son vinculantes. Hay dos entes que son vinculantes y que son los que tienen, digámoslo así, diría yo, la sartén por la mano. A pesar de que el MIBA es el ente rector, por un lado tenés el INBU, que es el que tiene la potestad legal para hacer los trabajos de ordenamiento territorial, aprobar los planes reguladores y tiene que autorizar los proyectos habitacionales, lo hace el INBU. Por otro lado, tenés el BAMBI, que es el ente rector del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que es el que tiene el dinero, los bonos, y es el que distribuye los bonos de vivienda. Y por otro lado, las competencias de los gobiernos locales, que son los que hacen los planes reguladores. Entonces, por ejemplo, por decirte cosas de ese tipo, el municipio de Moravia tiene un plan regulador donde en el centro de San Vicente, Moravia, donde pasan, no sé, cualquier cantidad de líneas de buses, que es un... A mí me encantaría vivir en el centro de Moravia y no tendría carro, usaría el carro el fin de semana, como hacen los europeos, porque de San José a Moravia hay cualquier cantidad de servicios de buses. Si tuviera que ir a San Pedro, me voy caminando o en taxi o hay buses que me llevan, sería simple. Pero Moravia, centro, no se puede densificar más, teniendo todas las ventajas, porque el plan regulador no permite más de 2 niveles de construcción y no permite una huella de construcción, o sea, que los lotes sean menos de 200 metros y no permite menos, creo que era no permite más del 40 o 50% de la huella, no, del 60% de la huella de construcción, o sea, no puedes construir en más allá del 60% del lote. Entonces, todo eso limita al inversionista para hacer, digamos, Moravia sería excelente para hacer torres y cosas de ese tipo. Y en Costa Rica, cuando hablo de torres, no hablo de más de 3, de 4 niveles. ¿Por qué? Porque con solo hacer 3, 4 niveles podemos triplicar o cuatriplicar la oferta de vivienda. No hace falta hacer Claro. esas cosas de 20 pisos que rompen con el paisaje, que rompen con la escenografía y genera mayores problemas con una emergencia y cosas de ese tipo. Bueno, todo eso para decirle que el MIBA tiene ahí es un ente rector que tiene que estar haciendo estudios, llevando a cabo la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y una serie de estudios pero como no tiene cartera y no es vinculante, no se le da tanta fuerza a esta institución. ¿Qué tocaron en el capítulo de vivienda sostenible? Como le decía al inicio de nuestra conversación, Randall, la sostenibilidad es muy compleja porque abarca variables económicas, ambientales, pero también sociales, socioeconómicas. Entonces, cuando hablamos del ambiente, a veces pensamos en los árboles, en los ríos, todo eso que está muy bien y que es necesario, sobre todo en nuestras ciudades que tenemos la parte ambiental muy dejada de mano, pero todo eso tiene que ir articulado e integrado. Y esa es como caminar en la cuerda floja, es muy complicado porque a veces las cosas que son viables económicamente no son viables socialmente. Por ejemplo, en muchos países se hacen miles de viviendas de forma fortisma, o sea, como de fábrica. O sea, el mismo modelo, el mismo diseño para todo el mundo igual. Eso socialmente no es tan sano porque, o sea, si usted viera fotografías de urbanizaciones hechas en México o en otros países, son cientos o miles de viviendas todas igual donde la gente no puede ver la diferencia entre su calle, su alameda, sin arborización, sin nada, pero abarata costos, entonces es posible hacer mucha cantidad
a un bajo costo, pero el costo social y ambiental es fatal. Por otro lado, la parte ambiental, usted puede meter cosas ambientales, diseños ambientalmente amigables, pero que en el momento son más costosos, a veces en la construcción, pero también en el mantenimiento. Por ejemplo, las plantas de tratamiento, que son una necesidad ambiental. Ya, hasta hace poco, algún 4% más o menos de las aguas servidas, háblese aguas eh, de los sanitarios y este tipo de cosas, solo un 4% reciben algún nivel de tratamiento. La otra gran mayoría va a tanques sépticos o a los cuerpos de agua directamente. Ujú. Solucionar eso, como el alcantarillado no lo permite, lo que se ha venido haciendo en las urbanizaciones o residenciales, los proyectos nuevos son plantas de tratamientos, pero es parte de un reto que quisiéramos. Por lo que vemos, la gran mayoría de las plantas de tratamiento están siendo, o sea, tienen un mal uso o no están funcionando. Trabajan como un gran tanque séptico nada más y sus productos van directos a los cuerpos de agua sin mayor tratamiento porque no tenemos la cultura ni la economía para darle el tratamiento adecuado a las plantas de tratamiento, valga la redundancia. Entonces, una opción ambientalmente viable como una planta de tratamiento económicamente cae por aspectos culturales y por aspectos económicos. Entonces, bueno, en este capítulo planteamos una serie de conceptos de variables importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de vivienda sostenible y analizamos un ejercicio que se impulsó en FUPROVI, que fue incorporar en el diseño de unas viviendas, de un proyecto habitacional, algunas medidas mínimas para mejorar el consumo o minimizar el consumo de energía eléctrica y de agua potable. Los resultados fueron que estas medidas muy básicas nos permiten a estas familias ahorrar un importante rubro en términos de consumo eléctrico y de consumo de agua potable, que se refleja en el consumo promedio por personas y en el pago por mes de electricidad y de agua, y con una mejoría para el ambiente porque se está haciendo un menor uso de recursos naturales que siempre son escasos. Entonces, la vivienda sostenible es muy importante. Señalamos las dificultades, los aspectos que debe tener, las dificultades que se dan y algunas prácticas que pueden ser replicables tanto para incorporar en el diseño, pero también para monitorear el ejercicio, porque decimos, no, ahorremos energía de esto, ahorremos, pero ¿y cómo se demuestra que realmente estamos teniendo este ahorro y este menor impacto en la economía y en los recursos naturales o en el medio ambiente? Entonces, ahí hicimos un pequeño piloto, es un ejercicio bastante pionero, pero que creemos que es importante para demostrar que se pueden hacer cosas que impacten a las familias y al medio ambiente. Don Franklin, usted nos había adelantado un dato del último capítulo, que es las auditorías que hace el CEFIA, que era que el 33% de las casas de bienestar social se ampliaron. Ese fue un dato que nos brindó más temprano. ¿Qué otros datos, cómo resumiría usted este último capítulo, que tiene que ver, insisto, con la auditoría que hace el CEFIA de las casas de interés social? Primero, reconocer, nos parece importantísimo ese trabajo que hace el CEFIA, que es, por año se entregan alrededor de 10.000, más o menos 10.000 bonos de vivienda por año, ¿verdad? Esto en este momento significa alrededor de unos 100.000 millones de colones por año, digamos, a colones presentes. Bueno, ¿qué pasa con esa inversión? ¿Qué calidad de inversión le estamos dando a las familias Ujú. que reciben este beneficio? Porque es inversión de todos nosotros, usted y yo lo pagamos con nuestros impuestos. Entonces, el CEFIA hace una auditoría de estas viviendas cada 2 años y encuentra cosas muy interesantes. A veces porcentualmente no son tan impactantes, pero sí es importante que debemos pensar en la calidad del producto. Si usted compra unos zapatos, una refrigeradora, un televisor, si usted está pagando por eso, usted merece recibir algo que esté en perfectas condiciones, de acuerdo a lo que usted pagó. Pues igual, una vivienda, aunque sea de interés social, se le está entregando al constructor un dinero por ese producto. Ujú. Y la obligación de ese constructor es que entregue un producto de acuerdo a la calidad mínima especificada. Bueno, el CEFIA nos da unas auditorías que nos permiten monitorear eso, pero que a veces no son suficientemente conocidas o monitoreadas o socializadas. No sabemos por qué, si son tan importantes. Bueno, y con base en esas auditorías del CEFIA, Ujú. encontramos problemas
o las auditorías encuentran problemas en las instalaciones eléctricas de las casas, ya sea porque desde el principio se construyeron con algunas deficiencias o por las ampliaciones. Digamos que una casa de interés social, de bono, se construyó bien, excelente, toda la instalación eléctrica, pero ahora hacer la ampliación, Claro. no, no sé, las ampliaciones, el problema es que no se hacen con respaldo técnico, no tienen planos, no tienen el profesional responsable, se hacen de una forma, digámoslo, artesanal o empírica, y no siempre se guardan o se establecen los parámetros mínimos de requisitos del país. Ni siquiera el permiso de la MUNI, Francis. No, mucho menos, porque la mayoría de las ampliaciones no se tramitan ante las MUNIs. Entonces no podemos saber qué se está construyendo. Entonces, una instalación eléctrica que estaba bien, cuando le amplías un tanto más, le llena lo mismo. O la misma instalación eléctrica de la casa, usted ve que todos los ticos vamos y en un tomacorriente ponemos una regleta y entonces de un tomacorriente pasamos a 5 tomacorrientes y ahí conectamos todo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas van generando problemas, pero además hay otros problemas constructivos, digamos como que las paredes no están bien aplomadas o no están bien niveladas, digámoslo así. Problemas igual con los marcos y puertas de las casas, problemas en la estructura de los techos, no en la cubierta, no en el techo, sino en la estructura, lo que sostiene, que a veces son de metal y tienen ya problemas de corrosión a los Claro. 2 años, a 1 año de construidas, ¿verdad? Cosas que no deberían ser. Sí, por supuesto. Fundaciones, o sea, la parte donde va sustentada la vivienda al aire libre o lavados por la escorrentía de las aguas, por no haber un buen drenaje o no haber canoas en las casas que canalicen bien esas aguas. Problemas en instalaciones mecánicas, o sea, en los ceniceros o los tanques sépticos que presentan problemas de aireación o de mal diseño o ausencia de cajas de registro. Una serie de detalles que tienen que ver con la calidad de la vivienda, ¿no? A veces no tanto de un peligro estructural, pero sí en términos de la funcionalidad de esa inversión que Claro. pagamos todos los ticos. Vaya, vea que a uno perdón que use una palabra tantica, se le joda el tanque séptico a ver el dolor de cabeza que es, porque la casa no se cae, ¿verdad? La casa no se cae. Pero yo recuerdo hace unos años, un invierno, creo que fue en septiembre, se me partió un bajante, exactamente en la base, en el patio. En la pura base, en un aguacero que yo decía, por Dios, se me va a inundar la casa y yo sacaba agua y sacaba agua y sacaba agua y era impresionante. Y yo decía, como un detalle tan chiquitico que era, digamos, donde va incrustado el bajante, ahí se partió y se cayó y toda el agua caía digamos, en el cuarto de pilas y eso se iba para dentro de la casa. Realmente son problemitas que no significa que la casa se le va a caer, pero que son un dolor de cabeza, don Franklin. Una de las cosas que encuentra el CEFIA, sobre todo en la región del Caribe, es que algunas casas se construyen más bajo que el nivel de la calle. Entonces, cuando llueve y en el Caribe, esas Claro. escorrentidas van al lote y a veces no tienen las condiciones de drenaje suficientes, entonces inunda la casa. Y esas mismas inundaciones causan que se laven las fundaciones de la vivienda. Entonces, no hay un problema estructural de inicio, pero se va provocando, se va generando. Por supuesto. Don Franklin, con el debido respeto, pero siempre a los que hacen estudios tan profundos, yo les pregunto lo mismo. ¿Alguien nos toma en cuenta o es un estudio chiva que les queda a ustedes y decir, vean, hicimos esto, pero realmente nadie lo toma en cuenta en las políticas públicas? Don Franklin, ¿a ustedes los toman en cuenta? No como quisiéramos, pero algo logramos cuando FUPROVE pertenece a algunas organizaciones de segundo nivel del país, como la Finanvivienda, la CENVIS, o sea, la Asociación de Viviendas de Interés Social, el Comité de Vivienda de Interés Social de la Cámara Costarricense de la Construcción y otras organizaciones donde con la presión que se va haciendo, con algunos lobbies, y se van demostrando cosas como le decía, las tasas de interés de los créditos. El otro año publicamos un asunto sobre la tramitología, cómo la tramitología se expresa en términos de costos de la construcción. Entonces se le dio mucho énfasis después ya en la Cámara de Construcción, se van trabajando esos temas. Trabajamos mucho la necesidad del déficit cualitativo, que es muy importante. Entonces, hasta hace 5 años, la cantidad de bonos para reparación, ampliación y mejora de vivienda, o sea, para mejoras de vivienda, eran de 150, si acaso 200 bonos por año. Nosotros hemos venido insistiendo mucho por eso, no somos nosotros, sino mucha gente, pero demostrando que ese era un problema y actualmente se entregan más de 1000 bonos RAM por año.
sea, porque lo que pasa es que si la vivienda es regular, que podemos arreglarla, no la arreglamos, esa vivienda se nos va a convertir en vivienda mala. Y esa vivienda mala hay que hacerla nueva. Entonces, una inversión, se nos hace una inversión mucho más grande y más complicado por no darle el mantenimiento como al carro. Si no le das mantenimiento, llega un momento en que falla totalmente, que hay que hacerle ya un overhaul o algo que sale mucho más caro que si se hubiera, le hubiera dado el mantenimiento o las mejoras del caso. Entonces, no siempre recibimos la atención que mencionamos sobre esto y sobre todo, por ejemplo, los estudios a veces, como por ejemplo los asentamientos en precario, que todos los años siempre tratamos de darle la importancia que esto merece, pero no se recibe. Este año, por ejemplo, que trabajamos el asunto que queremos trabajar hacia un enfoque de género y que estamos comenzando, tuvimos el apoyo y la participación con el INAMU por dicha y que nos permitió acceder a alguna información que de otra forma no podíamos acceder de otras instituciones para demostrar las cosas que usted está viendo en el informe sobre la distribución de los bonos, sobre el acceso al crédito y otros datos que creemos fundamentales. Entonces, esperamos que con el INAMU poder seguir trabajando para hacer una mayor incidencia, para tratar de mitigar las inequidades de género que se dan en el tema de la vivienda de asentamientos humanos. O sea, no nos dan la importancia que quisiéramos, pero creemos que no por eso hay que dejar de hacerlo. O sea, hay que Indudablemente. seguirlo, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a No, hacer? digo, la pregunta es más bien para forzar a los tomadores de decisión de opinión pública a que tomen en consideración los diagnósticos que hay en el país. Don Franklin, permítame ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer, y regresamos para el cierre del programa. Y recuerde que tiene que escoger una canción, don Franklin, para, Ok. para irnos. Permítame. Gracias por acompañarnos en Matices. Don Franklin Solano de FUPROVI nos acompaña. Ha sido un programa muy interesante con todos los datos que ha arrojado el informe. Don Franklin, para cerrar, defíname en 3 palabras o 3 frases cortas la situación de la vivienda en Costa Rica. La vivienda, el problema de la vivienda responde al problema estructural del país, Ujú. a las desigualdades que hay en el país. Entonces no podemos resolver solo el problema de la vivienda si no resolvemos los problemas estructurales. La vivienda es un derecho y ese derecho también va ligado al derecho a la ciudad. Y necesitamos ciudades más equitativas, más justas, democráticas. ¿Cómo nos cuesta imaginar el derecho a la ciudad, verdad? Cuesta, porque la gente, hay cosas increíbles. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, o sea, no hay derecho a poder transitar adecuadamente por nuestra máxima masa urbana, digamos, el área metropolitana de San José, por ejemplo, en bicicleta, Ujú. porque es un atentado andar en bicicleta en San José. Y para las mujeres se vuelve una vulnerabilidad mayor. Ahora, cuando veamos el espacio público, nos recomendaron verlo también por un asunto de género. O sea, las mujeres no se sienten confiadas, no pueden ir de repente a correr a la plaza pública de su cantón o ir a la sabana ya, no digamos de día, de noche, o porque la vulnerabilidad, el derecho al disfrute de la ciudad, pero del espacio público también diferenciado por género. Las mujeres sienten una mayor condición de riesgo en el disfrute del espacio público. Cosas de esas que parecen inadmisibles, ¿verdad? Y ¿Qué, qué sí, vacilón perdón. que se oye el término plaza pública? Tengo años de no oírlo, porque todas están cerradas. Sí, es que sí. O sea, yo iba a jugar a la plaza, iba al Carmen, iba a la Costa, en Alajuela, y ahora, ven, no, todas están cerradas. Hay que No, alquilarlas, hay que hay que alquilarlas. alquilarlas o algo. Entonces, por eso hablamos del espacio público abierto, Sí. libre para disfrutarlo. Don Franklin, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido realmente muy interesante. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten estamos a la orden. Me pidió solo le pido a Dios de Mercedes Sosa, Así es. pero me dijo que le haría un cambio a la letra, le quitaría guerra. Sí, bueno, no le quitaría, pero para el caso nuestro diría que la guerra no me sea indiferente, la pobreza no me sea indiferente, porque creo que es que la pobreza, de tanto verla, se nos vuelve indiferente, se nos vuelve como algo cotidiano, normal. Creemos que tiene que ser así. Y me niego a la posibilidad de ver con indiferencia la pobreza. Claro, normalizar las situaciones es realmente inadmisible. Don Franklin, muchas gracias. Gracias a usted, Randall. Igualmente, feliz tarde. Igualmente.
todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.